En el presente video compartiré con ustedes una aplicación de la segunda ley de Newton. Acompáñenme. Muy bien, para este ejercicio calcularemos lo que es la aceleración y la tensión. Inciso A, me piden la aceleración y en el inciso B me piden la tensión de la cuerda. Entonces, lo primero que tenemos que identificar en este sistema, porque aquí tenemos un sistema, varias fuerzas, ¿verdad?, que actúan ahí, debemos identificar primero hacia dónde se mueve el sistema. Ahora, en este caso, si ustedes notan, tenemos dos masas, ¿verdad? Dos bloquecitos que cuelgan de estas cuerdas. Entonces, en primera instancia, según los datos que me da el ejercicio, ¿hacia dónde se movería este sistema? Debido a la acción de estas fuerzas. Pues lógicamente, como la masa 2 es de 10 kilogramos, esta masa 2 me va a generar una mayor fuerza, ¿cierto? Porque la masa 2 me genera un peso, ¿verdad? Que es producto su masa por la gravedad. Entonces, a mayor masa, recordemos, segunda ley de Newton, a mayor masa, mayor fuerza, ¿sí? Entonces, como tiene una mayor masa, a la hora de multiplicarse por la gravedad, me va a generar una fuerza mayor que la fuerza que me genera esta masa, ¿cierto? Entonces, como la masa es mayor, ello implica que el sistema va a tener una aceleración en este sentido. Y por ende, viéndolo desde la perspectiva del otro bloque, se mueve en este sentido, ¿cierto? Se acelera hacia acá, para que sea coherente con el otro bloque, ¿cierto? Entonces vemos que lo primero es identificar hacia dónde va la aceleración del sistema. Y ya con este dato, ¿verdad? Vamos nosotros a empezar a trabajarlo. Otro elemento importante de este ejercicio es que tenemos dos cuerpos. Entonces, cuando vamos a empezar a hacer el análisis sobre su diagrama de cuerpo libre, desarrollaremos dos diagramas de cuerpo libre, uno por cada bloque, ¿ya? Entonces, eso. Otro elemento importante. Dentro de las fuerzas asociadas a cada uno de estos bloques, debemos encontrar, lógicamente, los pesos. Entonces, para trabajar ya con la suma de fuerzas, nosotros necesitamos calcular el peso de cada uno de estos bloques. Entonces, todos esos elementos es importante considerarlos cuando vamos a iniciar un problema aplicando la segunda ley de Newton. Ahora, otro elemento fundamental es que los datos de las masas están en kilogramos. Eso quiere decir que vamos a trabajar con unidades asociadas al sistema internacional. Entonces, si la masa está en kilogramos, la aceleración la encontraremos en metros por segundo al cuadrado. Y lógicamente la fuerza quedaría en Newton. Muy bien, entonces dicho esto, empezaremos a desarrollarlo. Lo primero es desarrollar el diagrama de cuerpo libre por cada uno de los bloques. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Para la masa 1, ¿verdad? Y el diagrama de cuerpo libre para M2. Muy bien, en el caso de M1, ¿cuáles son las fuerzas que actúan ahí? Bueno, vamos a hacer nuestro plano. Y nuestras fuerzas serían la tensión, y el peso 1, ¿cierto?
Y no se nos olvide siempre dibujar la aceleración del sistema. ¿Por qué es importante eso? Recordemos, cuando vamos a aplicar la segunda ley de Newton, vamos a considerar siempre que todas las fuerzas que favorecen a la aceleración, recordemos, siempre van a ser positivas. ¿Por qué? Porque favorecen la aceleración, para que a la hora de trabajar en la suma de las fuerzas, ¿verdad? Nos dé un valor positivo, lógicamente. Entonces, por eso tratamos de hacer siempre este marco referencial, ¿verdad? Ahora, y en el caso de la masa 2, tenemos lo siguiente. Tenemos la tensión, tenemos el peso 2, ¿verdad? El peso 2, que lo vamos a calcular con la masa, ¿verdad? Masa por gravedad, recordemos. Y no se nos olvide siempre la aceleración porque es quien nos da el marco referencial. Listo. Ahora, dicho esto, para hacer la suma de las fuerzas, como las fuerzas que actúan es la tensión y los pesos, necesito calcular los pesos, ¿sí? No tengo los pesos. Siempre es muy importante identificar qué es lo que nos están dando. En este caso no nos dan los pesos, nos dan las masas, pero nosotros podemos calcular los pesos multiplicando la masa por la gravedad, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar primero los pesos. Vamos a movernos aquí y vamos a calcular los pesos. Entonces, el peso 1 va a ser la masa 1, ¿verdad? Por la gravedad. Y el peso 1, ahí lo tenemos, que es de 2 kilogramos. Sería 2 kilogramos por la gravedad. La gravedad que vamos a utilizar es 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos en sistema internacional. Y aquí nos queda que el peso es de 19.62. ¿Y qué es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado? Es newton, recuerde. Recuerde que un newton es la fuerza que se aplica a un kilogramo generándole una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Y de manera análoga, hacemos lo mismo con el peso 2, que sería la masa 2 por la gravedad. La masa 2, recordemos, aquí la tenemos, que es de 10 por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos queda que es 98.1, lo mismo. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Listo. Entonces ya tengo los pesos. Ya tengo lo que necesito aquí para aplicar la segunda ley de Newton. Bueno, entonces ahora empezamos a aplicarla. Recordemos nuestro norte. Nos piden, inciso A, la aceleración. Ahora bien, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en cada uno de los diagramas. Empezamos con el primer diagrama. La suma de las fuerzas en Y, ¿verdad? Es decir, la resultante. Recordemos que la sumatoria de las fuerzas es equivalente a la fuerza resultante, lo que vimos en el primer parcial. Entonces, la fuerza resultante, la suma de las fuerzas resultantes, recordemos que cuando estamos en movimiento, ya la fuerza no está equilibrada, la fuerza resultante no está equilibrada. Entonces, por ende, como no está equilibrada, la suma de las fuerzas no es igual a 0, ¿verdad? Sino que es igual a masa por aceleración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ahora mi sistema va a tener un movimiento. Ya se genera una aceleración debido a esa fuerza desequilibrada. Muy bien, entonces aplicamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que sería sumatoria de las fuerzas en Y. Va a ser igual, ya no a 0, porque no está equilibrada, sino igual a masa por la aceleración.
Muy bien. Y nos queda lo siguiente. Como en este caso, la masa que se va a mover es, lógicamente, la masa 1, ¿verdad? Porque estamos trabajando con este diagrama, ¿verdad? Con este diagrama. Entonces, masa 1. Bueno, ahora entonces sí, nos queda. Recordemos, las fuerzas que actúan en favor de la aceleración las vamos a considerar positivas, que en este caso, quien está en favor de la aceleración, quien está haciendo que se jale hacia arriba, lógicamente, es la tensión, ¿verdad? Y eso está lógicamente favoreciendo a la aceleración. Entonces la tensión sería positiva. Y el peso, como está en contra, negativo. Menos el peso 1, igual a la masa 1 por la aceleración. Muy bien. Ahora, aquí todavía no puedo calcular la aceleración, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque para calcular la aceleración, ¿qué necesito? Veamos qué datos tenemos. El peso 1 ya lo tengo. La masa 1 ya la tengo. Pero no tengo ni la tensión ni la aceleración. Entonces no puedo todavía calcular la aceleración que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas en este caso. ¿Sí? No tengo ni aceleración ni aceleración ni tensión. Entonces no puedo encontrar la aceleración todavía. Lo que sí tengo, pues, es una ecuación. Pero ya vamos a ir viendo qué vamos a ir pudiendo hacer. Ahora, vamos a trabajar de manera análoga con la masa 2. Y hacemos lo mismo. La suma de las fuerzas en Y va a ser igual, como está en movimiento, ¿verdad? Verticalmente hablando, va a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Es decir, la fuerza resultante, la fuerza desequilibrada aquí va a ser igual a la masa por la aceleración. Solo que aquí sería la masa 2, ¿verdad? Porque estamos con esta de aquí. Ahora, recordemos, todas las fuerzas que actúan en favor de la aceleración positiva. ¿Quién actúa en favor de la aceleración? El peso. Entonces el peso sería positivo menos la tensión, ¿verdad? Porque va en contra de la aceleración. Igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora, analicemos. ¿Qué tengo, qué no tengo? No tengo aceleración, no tengo tensión. Tengo el peso 2 y tengo la masa 2. Pero, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos las mismas incógnitas que tenemos acá en esta ecuación, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos despejar para la tensión, ¿verdad? Porque como mi objetivo es encontrar la aceleración, yo puedo reemplazar la tensión de esta igualdad, despejo la tensión de acá, la reemplazo acá y de esa manera voy a tener la tensión en función únicamente de la aceleración, ¿verdad? Lógicamente. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a despejar la tensión en la primera ecuación y esa tensión la voy a reemplazar en la otra ecuación. Entonces tengo peso 2 menos la tensión, que es la que yo tengo aquí. Mire qué bonito. Y cuando yo reemplazo esa tensión de la otra ecuación, ya aquí ya podemos trabajar con una sola variable. Porque esto lo tengo, los pesos, tengo las masas. Entonces solamente me queda la única variable que es la aceleración. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a despejar para aceleración y después reemplazamos los datos. Y nos queda peso 2, aquí aplicamos la distributiva. Y ahora, como tenemos dos términos donde tengo la incógnita de aceleración, vamos a dejar esos términos en el miembro de aquí. Está restando a sumar. Y ahora nos queda, aquí puedo sacar factor común, la aceleración,
Y ya para terminar el despeje, todo esto multiplica la aceleración, divide en el otro lado. Divide. Y ahora pues ya está mucho más sencillo porque ya todo eso ya lo tenemos. El peso 2, recordemos, el peso 2, aquí lo tenemos, 98.1 menos el peso 1, que es 19.6, ¿verdad? Si quieren, podemos dejar así. Y dividimos entre la suma de las masas. Las masas son, ahí lo notamos, 10 y 2, la sumita quedaría 12, ¿verdad? La suma de las masas. Y está bien, ¿verdad? Con las unidades, porque estos son newton entre kilogramo. Nos queda metro por segundo cuadrado. Entonces sería 98.1 menos 19.6. Y entre 12. Y nos da 6.5 metros por segundo al cuadrado, porque estamos en sistema internacional. Ya tenemos la aceleración del sistema, ¿verdad? Ahora, ¿qué me falta? Me piden también la tensión, pero ya esto está más facilito. ¿Por qué? Porque ya tengo la aceleración. Y la tensión depende de la aceleración. Aquí lo vemos en esta formulita que despejamos. Ahora solamente reemplazamos en la formulita que habíamos despejado. Tenemos entonces que la tensión va a ser la masa 1. La masa 1, recordemos, aquí la tenemos. La masa 1, ahí está, es de 2 kilogramos. Nos va a quedar 2 por la aceleración, que es 6.5, ¿verdad? Y aquí la tenemos. 6.5 más el peso 1. Recordemos el peso 1, aquí lo tenemos. 19.6 si quieren. 19.6. Y nos queda que la tensión va a ser igual a 32.6, la podemos dejar. Como la tensión es una fuerza y la fuerza en el sistema internacional es en Newton. Bueno, eso sí lo redondeamos ahí en décimas, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos resuelto el problema solicitado. Esto es un problema muy bonito, ¿verdad? Porque está conectado y tenemos un sistema un poco más complejo. Muchas gracias por su atención.